con el ex canciller Javier González Olaechea, también precisamente para comentar este tema. Doctor González Olaechea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Así es, me encuentro justamente esta mañana con el doctor Javier González Olaechea, ex canciller de la República, para que nos comente su opinión sobre esta situación que viene aconteciendo a nivel mundial sobre la captura del dictador Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump. Buenos días, coméntenos, por favor. Buenos días. Lo primero que quisiera resaltar es que el Perú fue el primer país, tras el fraude en la propia sesión de la OEA, convocada después de las elecciones de Maduro, en condenar el proceso fraudulento y en declarar al señor Edmundo González presidente electo. De manera que esto debe enorgullecernos a todos los peruanos, porque en el concierto de las naciones de más de 190 países del mundo, el Perú lideró, quiero subrayar, esta calificación, cuyo proceso hoy es un continuo, porque hay que recordar que los Estados Unidos después fue calificando a Venezuela como un estado narcoterrorista, donde hubo un cerco marítimo y un cerco aéreo de muchos días que, por ejemplo, entre otras cosas, apagó a La Habana y a toda Cuba con más de 7 días sin electricidad, y le ofreció una negociación al señor Maduro que no aceptó. Y entonces, claro, los Estados Unidos tomó una decisión que responde a los intereses americanos, que hubiéramos preferido como demócratas que no hubiese sucedido y que el señor Maduro entregue el poder. Hablemos sobre la intervención, porque sabemos que algunos países ya se han pronunciado y han condenado esta intervención de cierta manera, mientras que otros países han mostrado su respaldo. Sin embargo, usted, su opinión, ¿cómo lo calificaría en todo caso? Mire, el canciller de Cela, canciller a quien yo respeto, seguramente se va a pronunciar después de la anunciada conferencia de prensa del presidente Maduro. Yo no quisiera que mis palabras como ex canciller de la República de una u otra manera condicionen algo que pudiera decir el señor canciller de Cela. Pero lo que sí puedo resaltar es que varias voces autorizadas de la Unión Europea, ministros, comisionados que tienen que ver con la política exterior, ninguno ha condenado la operación quirúrgica, que en su momento también la comentamos en RPP, en Expreso, en distintos medios, que no iba a ser una invasión, iba a ser un proceso de extracción. Justamente hemos visto la fotografía donde Maduro está preso con su esposa, en un momento en que la vicepresidenta, la señora Delcy, en Venezuela, se encuentra en Moscú, con lo cual presumimos que no va a regresar, o sea, a Venezuela, y que según las noticias, tanto el señor Cabello, presidente del Congreso, como el ministro de Defensa habrían muerto en estos bombardeos quirúrgicos, por así decirlo, porque no es un bombardeo a toda la ciudad, ha sido varias ciudades y a varias bases militares principalmente. Y bueno, yo creo que hay que, lo que siempre dije, ¿no? La defensa de la libertad de los venezolanos es la defensa de la libertad de América y de los peruanos, y es una vacuna para nosotros contra todo intento totalitario, sea de izquierda o sea derecha. Como en un momento mencioné en la OEA, no hay dictaduras buenas ni dictaduras malas, ni porque de izquierda es buena, entonces algunos países en el eje del Foro de Sao Paulo condenan, y otros que no lo están aplauden. No hay dictadores buenos. Tan dictador uno de derecha, si suprime las libertades, si arrasa y cambia la Constitución a mitad de camino y lo hace a su medida, como uno de izquierda. Tal cual. Y el Perú se mantiene en el régimen constitucional. Y esto es fantástico,
desde el punto de vista, a pesar de todos los déficits que tenemos que remontar, porque debemos elegir mejor, más informadamente, y lo que ahora se va a producir lentamente, porque hay que recordar que rige la Constitución bolivariana, es un proceso de sucesión en donde el señor Edmundo González, a quien tuve el honor de recibir en mi casa cuando vino a Lima, en febrero o marzo pasado, hace un año aproximadamente, tendrá que designar a un vicepresidente, de acuerdo a la Constitución actual. Y ojalá esta vicepresidente designada sea la señora María Corina Machado, ¿no? Que tiene ese respeto universal de gran defensora de los derechos humanos y que ha demostrado pues una voluntad inquebrantable, ¿no? Y además que agradeció en su primer mensaje tras el fraude, singularizando al Perú como el primer país que se había pronunciado en esos términos, sin mencionar a otros. No es que mencionó primero al Perú y después a otros, no, al Perú, y siguió en su intervención. Algo importante es que ha mencionado usted hace algunos instantes nada más, es que el secretario de los Estados Unidos habría comunicado ya con el presidente José Gerí. ¿Qué detalles me podría brindar? Ninguno, eso lo tendrá que decir, esas son las fuentes en las que yo confío, y tendrá que comentarlo a la autoridad. Yo soy un ex canciller y trato de estar informado, nada más. ¿Qué es lo que le espera en todo caso ahora en el proceso, pues, ¿no? Ya que ha sido sacado prácticamente el dictador Nicolás Maduro de su país y trasladado ¿Qué es lo que le espera a quién? ¿A Venezuela o a...? primero al país y luego también al dictador Nicolás Maduro? Al país le espera, y yo deseo, un proceso de pacificación interna. El secretario de Estado Rubio de los Estados Unidos ha dicho que no va a haber una otra intervención, por así decirlo, armada, y ya vemos que hay mucha gente en las calles de Venezuela celebrando lo que ha sido, no sé cuántos años, 18, 15, 20, 25 años. 25 años. De la misma gente cambiando camiseta, cambiando nombres y haciendo todo para quedarse en el poder. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cuál es el mal menor? En buena hora, y el señor, entre comillas, Maduro y muchos más, cuya lista de cuentas bancarias yo en su oportunidad entregué a varias autoridades en el mundo, tuve acceso a ella, más de 50 narcobolivarianos con cuentas, con números de cuentas, bancos y fondos, cantidad de fondos en el exterior, por miles y millones de dólares robados a los venezolanos, a los que los han tenido muertos de hambre, ¿no? Y lo que va a suceder también, lentamente, es que muchos venezolanos quieren regresar a su tierra, lo cual es un derecho para toda persona que quiera vivir en su país, me parece, ¿no? Con respecto al dictador Nicolás Maduro. A él y a muchos más, enfrentar la justicia, con un debido proceso. Yo creo que por más criminal, en mi caso, que yo lo considere, hay que asistirlo legalmente para que tenga un debido proceso. La información que tenemos hasta el momento, las primeras reacciones también por parte del ex canciller Javier González Olechea. Compañeros, si tienen alguna consulta en estudios. Muchas gracias por la información. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos y siempre valiosas las opiniones del ex canciller González Olechea. Vamos a